¿Estamos listos? Déjame que yo me sienta conectada. Ok. Listo. Estamos al aire. Ok, qué bendición podernos volver a conectar a través de este en vivo en Facebook Live. Voy a, voy a conectarme en mi página. Perfecto. Bienvenidos a todos los que se conectan como siempre los miércoles con nosotros en estos miércoles de oración a través de la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo. Hoy estamos empezando un nuevo mes en nuestros miércoles, ya es noviembre 3. El tiempo de este año ha pasado volando y damos gracias a Dios por cada uno de los días que nos ha dado en este maravilloso año. Ha sido
Que no escuchas, mi esposo no había prendido el micrófono. Por favor, excúsennos. Les damos de nuevo la bienvenida. Qué pena, sean todos súper bienvenidos. Estas son cosas que pasan, pero tenemos del otro lado nuestros angelitos como Angelita que nos puede decir qué está pasando. Así que gracias. Bueno, si toca volver a empezar, volvemos a empezar. Como les digo, durante estos miércoles venimos haciendo nuestra serie Orando con Sabiduría y Revelación. Y en este miércoles estamos acercándonos al Señor a través del atributo de la inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Es esa esencia de Dios que hace que sea Dios, porque Dios no cambia. Dios no cambia ni por las circunstancias, ni por los tiempos, ni por los años. Dios es Dios. Y es la inmutabilidad de Dios, el hecho de saber que Dios no cambia, que nosotros podemos tener un Dios fiel, un Dios que no está de mal genio todo el tiempo, un Dios que no está buscando ser agradado, porque Él en sí mismo se agrada. La satisfacción de Dios está en sí misma. ¿Por qué? Porque Dios se agrada en el Hijo, en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo hace que goce la plenitud de la Trinidad de esa inmutabilidad, porque son 3 y 1, que solo se necesitan ellos mismos, que si nos ven a nosotros, sus criaturas, su creación, es por puro amor y gracia. Y les decía que para mí, esto de la inmutabilidad de Dios es algo que tergiversamos y malinterpretamos y erramos al momento de orar. ¿Por qué? Porque nosotros oramos y cuando nos dicen el poder del cristiano está en la oración, muchos hemos malentendido que de la forma como nosotros oremos podemos mover la mano de Dios a nuestro parecer, a nuestro acomodo. Y resulta que no, porque Dios es Dios. Todo lo que Dios ha planeado desde la eternidad hasta la eternidad está escrito. De hecho, la palabra de Dios dice que Él tiene escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Todo para el Señor ya es un pasado, pero todo para el Señor también es un presente. Entonces, si nosotros entendemos el valor de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia, debemos cambiar la perspectiva de la forma como oramos, cómo nos relacionamos con un Dios inmutable. Un Dios al que no podemos entrar a negociarle, entrar a proponerle. Muy por el contrario, es un Dios al que le tenemos que adorar y rendirnos plenamente para escuchar su instrucción, para ser dirigidos por Él. Dios es inmutable. Les decíamos que nosotros, los seres humanos, vivimos en un mundo de constantes cambios. Nacemos, crecemos y morimos. Y en todo ese proceso de nacer, crecer y morir, nosotros estamos siendo transformados. Como no se escuchaba, me toca volver a retomar esto porque es súper importante. A través del proceso de crecer y llegar a morir en la parte física, donde la humanidad pierde la esperanza, pero para nosotros como cristianos, el morir es el punto de nuestra transformación vital y eterna. Por eso la palabra dice que para nosotros el morir es ganancia. Y en este proceso de crecer y ser transformados, es un proceso precioso en el que nos estamos descubriendo. ¿Y por qué es tan hermoso poder entregarle nuestra vida a Cristo? ¿Por qué es tan hermoso poder entablar una relación con Dios lo más antes posible? Porque ese descubrimiento propio sin el Señor va a ser muy doloroso. Va a ser un proceso con mucho dolor porque no somos capaces de soportar la transformación de la vida en sí mismos. Como les decía, nadie puede decir cómo va a ser como mamá hasta que no tenga su propio hijo. Nadie puede decir cómo va a ser como un médico hasta que no termine su carrera. Nadie puede decir cómo va a ser un ministro, un pastor, un evangelista o alguno de estos ministerios a los que el Señor lo haya llamado hasta que no lo ejerza.
Al principio todos podemos decir, vamos a ser muy buenos papás, vamos a ser muy buenos odontólogos o muy buenos médicos y muy buenos pastores. Pero cuando se llega el momento de serlo, vamos a necesitar la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos cambiantes. Y le habla a las mujeres que tenemos el regalo de Dios de ser cíclicas y menopáusicas. Y esa parte física y emocional tiene mucho que ver en nuestro reconocer nuestra necesidad de Dios, de un Dios que no cambia, de un Dios que no se agrada contigo cuando tú estás de buen humor y se enfurece cuando tú estás que no te aguantas ni a ti mismo o a ti misma en tus momentos cíclicos. O un hombre cuando se siente defraudado o se siente impotente. La inmutabilidad de Dios tiene que ver con su amor eterno. La inmutabilidad de Dios tiene que ver con su perdón a través del sacrificio de Cristo. Eso nunca cambió. Tan es así que desde el mismo momento que el hombre cae, Dios mismo propicia el momento del sacrificio y nos hace vislumbrar ese regalo precioso de la redención a través del sacrificio del animal y de cubrirnos nuestra desnudez de nuestro pecado. Entonces, si nosotros no entendemos y nos empezamos a ver a nuestra falta de fidelidad propia, nuestra falta de confiabilidad propia no la vemos desde la fidelidad y la confiabilidad de Dios al ser un Dios que no cambia, nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual no va a funcionar. Porque de hecho, nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual también dependen de que Dios es inmutable. Y Dios ha decidido y ha puesto tus ojos sobre ti y ha decidido darte las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, las riquezas de su conocimiento. Y en la medida que seamos sensibles a ese atributo de nuestro Señor, podremos ser mucho más humildes al acercarnos al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro del que habla la palabra. ¿Por qué? Porque cuando vamos a buscar el oportuno socorro de Dios, no son tus planes los que van delante, es tu humillación para decirle, Señor, no lo sé, muéstramelo. Señor, yo no puedo, hazlo tú. Señor, te necesito, aquí estoy, humillada delante de ti. Y eso lo cambia todo en la vida de oración. Y yo les decía que la inmutabilidad de Dios se ve en estos 4 aspectos. Dios no se está perfeccionando, Dios es Dios es perfecto. Por eso la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis muestra que cuando Dios habla dice yo soy. Y el único que pudo decir esas palabras, yo soy, con las cuales se le reveló a Moisés, fue Cristo mismo cuando les dijo, yo soy. Y en ese momento, cuando Cristo se revela a aquellos que lo estaban escuchando como el yo soy, causó 2 emociones, una de odio y otra de esperanza. Y esa sigue siendo las mismas emociones que al presentar el Evangelio produce en la humanidad. O esperanza o odio. Esperanza para aquel que es humilde y reconoce que Él es el único que no cambia a pesar de que nosotros cambiemos. Esa es la esperanza que tenemos. O odio pensando en que tú mismo puedes ser tu propio Dios, en que tú mismo puedes ser autosuficiente, en que en ti está la solución de tus problemas. Por eso, el entender que la inmutabilidad de Dios, el no cambiar, está en su esencia, en su ser. ¿Por qué su esencia? Porque Dios es perfecto. Mientras que nosotros en el proceso de la vida que se mide en el tiempo, nos vamos perfeccionando y aún nuestra fe, al llegar a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida, también tiene un proceso de perfeccionamiento. ¿Y dónde está el perfeccionamiento? ¿En integrarte a un grupo de la iglesia? ¿En servir como loco? ¿En diezmar y en orar? No, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Así que el perfeccionamiento de tu fe viene más en tu llenura de Cristo, en cuanto más recibes del Señor, en cuanto más humildemente dejas que el Espíritu Santo obre en ti. Entonces, la inmutabilidad de Dios tiene que ver con su ser, con su esencia, con su propósito
los propósitos de Dios. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para traerles un futuro y una esperanza, dice Jeremías 29:11. Y eso tiene que ver con la oración. Nosotros podemos soñar grandes planes, pero el Señor es el que tiene los resultados. Así que si entendemos que Dios no va a cambiar su propósito, más interesados estamos en conocer los propósitos de Dios que en exponerle nuestros planes. Más, ¿cuál es la forma como te acercas a Dios? ¿A mostrarle tus grandes ideas? ¿A mostrarle tus grandes visiones? ¿O te acercas a Dios para que Él te dé la visión y el propósito de tu vida? Y la cuarta característica de la inmutabilidad de Dios tiene que ver con las promesas. Dice el Señor que Él es fiel a lo que ha prometido. El problema que tenemos cuando nos acercamos a Dios en oración es que sacamos textos de la Biblia lejos del contexto para tener un pretexto delante de Dios, para exigirle un cumplimiento. Y resulta que las promesas del Señor, más allá de darte prosperidad, sanidad, fama y renombre, las promesas del Señor apuntan a Jesús. Y mientras que Jesús no sea tu suficiente, el resto de cosas va a apuntar a tu vanidad. Y por eso dice la palabra de Dios, ¿por qué ustedes no reciben cuando oran? Porque piden mal. ¿Por qué estamos pidiendo mal? Porque hemos entendido mal la inmutabilidad del Señor. Creo que tú vas a hablar sobre eso de las promesas. Bueno, buenas noches. Y qué emoción volver a estar aquí en este miércoles y hablar de, bueno, este es uno de los atributos de Dios, su inmutabilidad, que entre otros están su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia. Y este hace parte de esos atributos de Dios, que Dios no cambia, que Dios es el mismo. Y escuchaba por ahí alguna vez algún filósofo, teólogo, que hablaba de la potencialidad de Dios. Todos nosotros, las criaturas, las creaciones, tenemos la potencialidad de ser. Podemos llegar a ser algo, o mejor o peor, porque estamos sujetos al tiempo. El tiempo nos va desgastando, vamos cambiando, pero Dios no tiene potencialidad de ser porque Él es. Él no se va a convertir en nada. Él no tiene la potencialidad de ser nada diferente a lo que Él es, porque Él ya es el ser, por decirlo así. Luego, lo que sí tiene la potencialidad es de hacer. Siempre está con el deseo de hacer, de crear. El Dios creador, en su infinita mente, puede estar creando el tiempo, el espacio y las cosas que llenan el universo mismo y las cosas que llenan el universo. Ese es el Dios vivo, el Dios que nosotros conocemos o estamos conociendo, porque así mismo como Dios es infinito, es un Dios que vamos a estar conociendo por toda la eternidad. Si no, sería aburrido, porque lo conoceríamos como cualquier humano y ya lo conocimos y nos dimos cuenta de sus habilidades, de sus ventajas, de sus pros, de sus contras, pero Dios siempre va a estar allí para que lo descubramos, para que nuestra vida que Él nos está regalando la podamos experimentar y disfrutar en su compañía, siempre descubriendo lo nuevo, toda esa infinita grandeza que se esconde en el omnipotente, el omnipresente y el inmutable. Y para nosotros, como tú decías, hablando de las promesas del Señor, pues esas promesas del Señor no cambian, son confiables porque el Señor es confiable. Como es inmutable, como Él no cambia, lo que Él ha decidido, eso es. En algún lugar aquí alguien estaba leyendo de un pastor que tiene una página que se llama Grace Through Faith, en donde alguien le preguntaba, pero Dios cambió de opinión cuando Moisés le dijo que no acabara con el pueblo. Pero Dios ya había determinado lo que iba a pasar con el pueblo. Dios estaba utilizando a Moisés para llevar a cabo su plan y su propósito. Luego todo eso ya estaba determinado por Dios. Dios no cambia, Dios decide y Dios hace.
Y como tú decías, lo que nosotros debemos hacer es más bien tratar de sintonizarnos con esa voluntad de Dios, Así entender su plan y su propósito, y que si se escapa de lo que nosotros queremos o anhelamos, tener la certeza de que es mejor porque viene de Él. Como dice Él mismo en su palabra, sus pensamientos son más altos, sus planes son más altos, sus caminos son más altos que los nuestros. Nosotros nos podemos imaginar, como tú decías, muchas cosas y tener unos planes que a nosotros nos parecen maravillosos, fantásticos, y resulta que Dios tiene algo mejor, siempre nos sorprende y nos seguirá sorprendiendo Amén. con su voluntad perfecta, con su sabiduría infinita. Y quiero mencionar nuevamente de lo que habla el Génesis, y que para nosotros es importante porque en Génesis el Señor habla con Abraham, en el libro de Génesis, y ahí le da a Abraham dos cosas que después aparecen en el libro de Hebreos descritas y que las voy a mencionar en un minuto: la promesa y el juramento. Y en Génesis 12, después de que él se encuentra con Abraham, le dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Ya le está haciendo una promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga te maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es una promesa espectacular. Tremenda promesa. Y cuando hablamos de nosotros, los creyentes en Jesucristo, ya lo hemos enseñado, lo hemos hablado aquí, los creyentes en Cristo se convierten en esa herencia de Abraham, en esa simiente, en esa descendencia de Abraham. Cuando el Señor le dice a él que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es que todas las familias de la tierra tienen la posibilidad de ser bendecidas en la simiente de Abraham, gracias a la promesa que el Señor le hizo a Abraham. O sea que no solamente es Israel. Israel entonces se pone celoso cuando el Señor le dice o empieza a revelarse a los gentiles. Dice: ¿cómo es posible? ¿También los gentiles van a recibir promesa? ¿También los gentiles pueden ser salvos? Pensamos que era solo para nosotros, los descendientes genéticos de Abraham. Pero cuando el Señor le dice a Abraham, todas las familias de la tierra, es todas las familias de la tierra. Esa es una promesa hermosísima y para nosotros es real cuando creemos en Cristo, que, como dice la palabra, es la simiente de Abraham. Y todos los que creemos en Cristo entonces nos convertimos en sus herederos. Nosotros, por la fe, heredamos toda esa bendición que el Señor le da a Abraham, o sea, esa promesa que el Señor le da a Abraham al principio. Y luego la palabra de Dios habla de juramento. Entonces son dos cosas: una promesa y un juramento. ¿Y qué dice el libro de Hebreos? En el capítulo 6 del libro de Hebreos dice: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, está hablando de lo que estamos hablando. Me perdí. Ya. No pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. En el original hebreo creo que dice: te bendeciré con bendición, te multiplicaré con multiplicación. Algo así que es tajante y absoluto. ¿Y quién dice? Ciertamente te bendeciré. ¿Quién? Yo, o sea, Dios. Él mismo está diciendo, está prometiendo por él mismo. Por eso dice acá: no pudiendo jurar por uno mayor, jura por él mismo. Y si Dios es inmutable, Dios no cambia, nosotros, sus hijos, los descendientes de Abraham, los herederos de su promesa, podemos estar tranquilos, gozosos y seguros de que su promesa se cumplirá, porque Él es inmutable. Lo que Él dijo, así se hará. Lo que Él prometió, así se hará. Continúa en el versículo 15 diciendo: así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. No sé si tú has visto por Chuchito le juro por mi madre, por la tumba de mi abuela. Y para ellos un juramento dado es como confirmación de es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios,
deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos herederos de la promesa? Tú y yo y los que creemos en Cristo Jesús. Deseando mostrar con más plenitud, o sea, con más seguridad, más ampliamente, más plenamente, a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos, o sea, para aferrarnos, para agarrar la promesa, perdón, la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, de nuevo, ¿quiénes son los herederos? Somos nosotros. Y Dios, deseando mostrar esa plenitud de esa promesa, dice, la inmutabilidad de su propósito. Nosotros descansamos en esa inmutabilidad. Amén. Cuando yo le prometo algo a alguien como humano, estoy con la posibilidad de que falle. Puedo prometer muchas cosas y mañana cambio de opinión. Es más, me gustan cosas que mañana ya no me gustan. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria que me encantaban, me fascinaban las chocolatinas Jet. Y ahora las veo ya, sí, es una chocolatina, pero ya no me llama la atención, así que me fascinaba y que yo quisiera que me trajeran millones de chocolatinas Jet. Así somos nosotros, cambiantes, mutables, pero Dios es inmutable, Él no cambia, Él es pleno, Él no tiene ninguna potencialidad de ser nada más, Él es. Y conforme a esa misma esencia, su promesa para nosotros es sí y amén. Entonces las dos cosas que dice aquí, dice, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas que son inmutables? La promesa y el juramento. Wow. Primero la promesa de bendición, la promesa de justicia, que la hemos visto acá muchas veces. Abraham, al creer en la palabra de Dios, en su promesa, es considerado justo. Amén. Y nosotros también somos tratados como el Señor trató a Abraham, justificados por la fe. Y luego dice juramento. Entonces, primero nos promete y luego jura por sí mismo. Ahí sí el único que puede jurar por Chuchito, el único que puede jurar por Dios es Él mismo. Amén. Promesa y juramento. Promesa y juramento, dos cosas inmutables. Su promesa y su juramento es para ti y es para mí. Y en esas dos cosas nosotros colocamos nuestra esperanza. Amén. Y dice el libro de Hebreos, para terminar ya este pedazo, que es un ancla del alma. Si has visto esas anclas de los cruceros, cuando fuimos al puerto y vimos los cruceros allí parqueados en el muelle, y a veces vemos que están llegando, y sueltan esa cadena y sale esa ancla que pesa toneladas. Y esa ancla se arraiga en el lecho marino para evitar que el barco sea, ¿qué?, conmovido. Y él compara entonces esta esperanza, esta seguridad que tenemos nosotros en el Señor, que Él cumple esa promesa y ese juramento. Una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor y fue hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. ¿Quién es nuestra ancla segura? Cristo. Y esa promesa y ese juramento nos es entregado a nosotros como un ancla segura, así como el ancla que se arraiga y nadie la puede sacar a menos que tenga el poder de sacarla, es el motor poderoso que tiene el transatlántico. Nosotros tenemos esa ancla en nuestra alma. ¿Sí? Que tú, el que nos está viendo ahora, que nos va a ver después, en el momento en que dude, y yo mismo y tú misma cuando llegue el momento de la duda, porque siempre hay momentos de duda, vamos a recordar que su promesa y su juramento son inmutables y que esa es una esperanza que está anclada en nuestro corazón y que fue confirmada por Cristo mismo cuando entró en el lugar santísimo, en ese lugar eterno y perfecto como el sumo sacerdote que se para allí a ministrar en la eternidad y por la eternidad por nosotros los creyentes delante del Señor. Gracias a esa obra de Él, nosotros podemos pararnos firmes junto al Señor, podemos estar unidos al Señor
y compartir, como dice segunda de Pedro, participar de la divinidad. Aleluya. Que eso de pronto lo podemos hablar en otro momento. Claro que sí. Si se dan cuenta cuán importante es entender la inmutabilidad de Dios para podernos relacionar en oración con aquel que no cambia, pero también con aquel que es capaz, como dice mi amiga Lulú, de cambiarnos a nosotros. Y eso es precioso, precioso, precioso. ¿Por qué? Porque el cambio de nosotros no lo tenemos que hacer nosotros, porque también fallamos, porque somos, como dice Memo, el que no es inmutable, sino es que es cambiante. De pronto amanecemos un día con ganas de ser generosos, amanecemos otro día con ganas de ser perdonadores, amanecemos el día con ganas de ser apacibles, y resulta que pasó algo y ¡pum!, se cambiaron nuestros sentimientos porque llegó el recibo que no esperábamos, porque el niñito hizo lo que no debía, y nuestros sentimientos y nuestras emociones se ven afectadas. Pero las emociones del Señor jamás, porque el Señor es eterno, y eso también tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, porque Dios no cambia, porque Él es el principio y el fin, porque Él es el alfa y Él es la omega, y yo soy un simple mortal. Y eso dice la palabra de Dios en Isaías, se las voy a leer, dice, grita que los seres humanos somos como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y la palabra de nuestro Dios sí es la Biblia, completamente de acuerdo, pero la palabra es Cristo. Esa es la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios también es inspirada y es dada por el Espíritu Santo. Así que no tomes a menos el regalo de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque sin la esencia de esa presencia en tu vida, tus oraciones jamás podrán entender esa inmutabilidad de Dios, del Dios que no cambia. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque cuando nos vemos confrontados con nuestro pecado, ¿saben qué es lo que pasa si no entendemos la inmutabilidad de Dios? Nos desesperanzamos, nos caemos, porque creemos que Dios sí va a cambiar con nosotros. Y nuestro pecado hizo que la obra de Dios fuera completa, porque sabía que nosotros éramos incompletos en completarla. Y cuando tú te ves confrontado frente a esta verdad, vas a entender que el pecado de tu hermano, la solución no la tiene tu hermano para cambiar esa condición en la cual tú estás señalando su pecado, la mentira, la traición, la pereza, el chisme, sino vas a entender que esa área de la vida de mi hermano que necesita ser transformada, no puede ser transformada en las fuerzas de él, pero podemos tener la confianza que el Señor está obrando. Y es por eso que la palabra de Dios dice, no se unan en yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas y qué tiene que ver el crédulo con el incrédulo? ¿Por qué? Porque tanto el que cree como el que no cree, caemos en pecado, la embarramos. Pero cuando nosotros como creyentes nos damos cuenta en la fragilidad de nuestro ser, que hemos caído, tenemos la esperanza del Dios inmutable, que puede levantar a mi hijo del pecado, del lugar donde haya caído, de la drogadicción, de la homosexualidad, del lugar donde haya caído, a mi esposo, de lo que esté pasando, del adulterio, del homosexualismo, porque hemos visto casos como esos, ver a un Dios inmutable que es capaz de transformar la vida de aquel que amó desde el principio hasta el fin y que en un momento de la historia de esa vida le dio la oportunidad de entregarle su corazón. Eso es lo que nos une a Cristo, no nuestra perfección, no nuestra propia santidad, sino el haber un día recibido la gracia de Dios para reconocer nuestra necesidad de Cristo. Y eso tiene que ver con su inmutabilidad. Él es Dios. Y hay una parte
que les quiero leer en Samuel. Mire lo que dice en Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 26. Después de que Samuel ha hecho lo incorrecto de hacer sacrificios, ¿cierto? Cuando no debe haberlo hecho. Dice, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mayor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie para que cambie de parecer. ¿Y qué tiene que ver? Si ya lo había elegido rey, ahora no lo va a hacer rey, no. ¿Se acuerdan que les decía que los atributos de Dios, de que lo hace inmutable, que es en su esencia, en su ser, en su propósito y en su promesa? Dios tiene la historia completa de tu vida, de principio a fin. Y si tú confías en los propósitos de Dios, sabes que el momento que estás atravesando, tal vez de dolor, tal vez de soledad, tal vez de enfermedad, tal vez de disciplina, hace parte del propósito de Dios para tu bien. Y podemos asumir ese momento con madurez. ¿Qué quiere decir con madurez? No llores. No te veas débil. No, eso no es madurez. Muy por el contrario. Llora en la presencia del Señor. Derrama tu corazón y tus sentimientos en la presencia del Señor. Grita en la presencia del Señor. Pero también descansa en la presencia del Señor. ¿Por qué te digo madurez? Porque volvemos otra vez sobre lo mismo que hemos aprendido este año. Madurez igual dependencia. Si el momento que estás viviendo de quebrantamiento, si el momento que estás viviendo de transformación, es el momento el que te está llevando el Señor a depender de Él, es porque te está mostrando que Él tiene el control. Y eso tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué Dios no cambia? Porque Dios es el mismo, porque Dios jamás ha perdido el control. Jamás Dios perdió el control frente al coronavirus. Jamás Dios ha perdido el control frente al nuevo orden mundial. Aquello que te robe la paz, piensa en el Dios inmutable que no ha perdido el control. Y tan no ha perdido el control que siguen siendo válidas sus promesas. Pero volvemos a apuntar a cuáles son sus promesas. Ustedes no reciben porque piden mal. ¿Y saben por qué pedimos mal? Porque no sabemos cuáles son sus promesas. Nosotros creemos que las promesas de Dios son para esta tierra, que las promesas de Dios son para que tú estés feliz y contento en esta tierra. Y la palabra dice que aquí en esta tierra, por su causa, padeceremos. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Y sabe lo último que quiere hacer la iglesia? Padecer. Porque entramos en un ciclo de comodidad, de confort, que creemos que el evangelio es llevarle un solucionismo, entre comillas, bíblico a las personas. Y lo que nosotros estamos llamados al predicar el evangelio es a contrarrestar la ineficiencia del sistema del mundo. ¿Y cuál es el sistema del mundo? El sistema cambiante, por aquello que permanece. ¿Quién es el único que permanece? Dios. ¿Y cómo se revela Dios a la humanidad? Ya no a través de los profetas y ya no a través de los padres, de Abraham, de Jacob, de David. No, ahora Dios se revela a través de la palabra de Cristo. Así que mi hermano, para entender la verdadera inmutabilidad de Dios, el Dios que no cambia, tienes que conocer a Cristo. Y quiero llevarte, para terminar, a Hebreos 13. Hebreos 13, del 6 al 8. Hebreos 13. Oh, Dios, me dio mareo. Del 6 al 8. Y te lo voy a leer para entenderlo juntos a través de la revelación del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí. Léete todo Hebreos 13, porque es el evangelio práctico. Habla de palabras finales. Y aquí habla del matrimonio, aquí habla de la mujer, aquí habla de tantas cosas puntuales
que vale la pena que te lo leas, pero me voy a enfocar en Hebreos 13:6. Dice, así que podemos decir con toda ¿qué? Confianza. La inmutabilidad de Dios nos tiene que llevar a la confianza, no al temor. ¿Por qué? Porque la confianza es que Dios tiene el control. Si estás temiendo, uy, es que Dios va a acabar con este mundo, Dios tiene un plan para transformar la humanidad, porque no se va a quedar ni una coma, ni una vocal, ni una palabra sin que se cumpla. Así que mi hermano, no te preocupes, que lo que llene tu corazón no sea la media, no sean las noticias, que lo que llene tu corazón sea la palabra confiable del Señor. Y la palabra es Cristo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en oración, a ese Dios inmutable, nuestro approach con el Señor, nuestra aproximación con el Señor es desde la confianza. Por eso aquí dice Hebreos, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer mi hijo que me falló? ¿Qué me puede hacer mi marido que me falló? ¿Qué me puede hacer el sistema que me falló? ¿Qué me puede hacer mi jefe que me falló? ¿Qué me puede hacer mi país que me falló? ¿Qué me puede hacer? Aquí dice la palabra, cualquier sea la cosa con la que tú estás luchando, que piensas que te falló, mira lo que dice. El Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué estaba hablando de los líderes que enseñaron la palabra de Dios? Porque esos líderes estaban apuntando a Jesús. Josué apuntaba a Jesús, David apuntaba a Jesús, Abraham apuntaba a Jesús. Moisés se quedó en un espectro de la relación con Dios a la mitad. Y así nos quedamos cuando nos quedamos en la ley, porque todo, dice acá, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Aún Moisés se acordaba de su padre Abraham, de su padre Jacob y de su padre Isaac. ¿Por qué? Porque esas son las buenas y mejores promesas. ¿Por qué son mejores? Porque son mejores que la ley. Son mejores que los estatutos que te llevan a ti a un autoesfuerzo, a una, ¿cómo se dice? ¿Cómo, mi amor? A tratar de hacer las cosas mejor, a sabiendas que no lo vamos a poder hacer. Le pasó a Samuel. Le pasó a David, pero en su propósito divino, porque David era el que había recibido de la promesa, no Samuel, de que de él descendería Jesús. Es porque David perduró, de Saúl, perdón. ¿Por qué perduró? Si David también pecó, pero es que la promesa fue dada a David, no a Saúl. La promesa te es dada a ti y no importa lo que pase, y en los procesos de transformación Dios se va a glorificar, pero la promesa de Cristo de salvación para tu vida va a ser sí y amén, pase lo que pase. Acuérdense los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. No es un líder el que no te enseñe los caminos hacia Cristo. No es un líder el que te enseñe más de Moisés que de Jesús. No es un líder confiable el que te enseñe más de Josué que de Jesús. Porque la palabra de Dios se cumple no en Moisés, sino en Jesús. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Cuál es el ejemplo de su fe? Perseverar. Y solo podemos perseverar en nuestra fe cuando entendemos la inmutabilidad del Señor. Dios no va a cambiar tu propósito en ti porque a ti se te ocurran mejores ideas, porque de pronto en un momento dado tengas recursos con los cuales desarrollar tus ideas. Dios te va a llevar al punto donde tengas que reconocer que lo que debes anhelar y debes trabajar es por los propósitos de Dios en tu vida. Yo no puedo depositar mi gozo en cosas que cambien. Tú no puedes depositar tu gozo ni siquiera en tu dedicación a Dios, porque le vas a fallar, mi hermano. Dice que el más santo peca 7 veces
pero las mismas 7 las levanta el Señor. Yo solo puedo depositar mi gozo en el amor inquebrantable del Padre, demostrado en el Hijo y sellado por su Santo Espíritu. Espero que hoy podamos haber entendido con profundidad la belleza de podernos acercar a Dios en oración, buscando su dirección, ya no su aprobación. Si estás en Cristo, eres aprobado. Busca su dirección, busca su liderazgo, busca su sabiduría. Él dice que le pidamos sabiduría porque Él es generoso en dárnosla sin reproche. Así que le pido al Señor que su sabiduría inunde tu entendimiento acerca del Dios al que te puedes acercar en oración, porque es un Dios confiable, porque Él aún tiene el poder de tu vida, de tus finanzas, de tu salud, de tu familia, de tu país y de este mundo quebrantado y cambiante. Señor, hoy delante de ti ponemos nuestra vida, Dios. Gracias por el momento que estamos viviendo de transformación. Tú tienes toda la autoridad para transformar en mi vida todo aquello que necesita ser transformado para que sea visible tu gloria sobre cada área de nuestra vida. Gracias por el momento de necesidad, gracias por el momento de dolor y por el momento de dificultad, que son instrumentos tuyos de tu propósito eterno para mí, para que yo sea transformada y experimente tu gloria, experimente tu poder, experimente tu amor y tu cercanía, Señor. Delante de ti yo pongo, Señor, en esta noche de manera especial, mi Rey, la vida, Dios mío, de Maurice, de su nieta. En el nombre de Jesús oro por ella, Dios, para que sea transformado su cerebro en un cerebro nuevo, Dios. Que todo vestigio de autismo sea quitado por el poder de tu palabra, Señor, que es enviada sobre ella en sanidad, sobre sus neuronas, sobre cada parte de su mente y de su corazón, de sus músculos, de sus huesos y de cada sistema, Señor, que hace parte de ella, Dios. Porque tú la amas, porque ella es promesa para su abuelo Maurice, Señor, y de su familia. Y delante de ti yo pongo, Señor, la familia de Dorita, especialmente a Pilar, a Isabel, a María Paula, Señor, para que seas tú glorificado, Dios. Cualquiera sea el diagnóstico de lo que estén atravesando, Señor, en sus finanzas, en sus cuerpos, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Cristo. El que venció la enfermedad, el que hizo que el cáncer cayera en el nombre de Jesús, para darnos órganos nuevos, sangre nueva, Señor, vida nueva. Oro por ellas, Dios mío. Oro en el nombre de Jesús, por la bebé de Diana Vélez, Señor, por todo problema que esté presentando, Señor. Bendícelo, Señor. Oramos por Valentina, Señor, por Germán, Señor, por Dorita, Señor. Oramos para que traigas paz, para que vivifiques sus espíritus, para que tu provisión celestial venga del norte, del sur, del oriente y del occidente, para llenar sus finanzas, para llenar su corazón, para llenar su mente, Señor. Delante de ti yo pongo la vida de mi amiga Mariette, Señor, su salud, Padre mío. La buena obra que comenzaste en ella, tú la perfeccionas, Señor. Bendices a Alejandra, bendices su familia en Colombia, en Europa, Señor. Oramos por las necesidades, Señor Dios mío, de cada uno de los miembros de nuestra congregación, virtual y presencial, Dios. Derrama sobre ellos espíritu de sabiduría, Señor, para conocerte, para recibir de ti todo aquello que has planeado que disfrutemos, Señor. Oro para que cada necesidad sea suplida más allá, Señor, de lo que necesitamos, Señor, sino conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios que no cambia, digno de confianza. Bendito sea tu nombre, Jesús, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén y amén. Mil gracias. Los invitamos a que se sigan conectando con nosotros los domingos a las 10:30. Este domingo cambia la hora, vamos a tener una hora más para dormir. Vamos a celebrar, vamos a empezar nuestro mes de acción de gracias celebrándolo. Así que te invitamos, si estás aquí, déjanos saber
para darte nuestra dirección, para que vengas. Siempre hay un lugar en nuestra mesa, en la mesa del Señor. Y nos vemos el miércoles por este mismo canal a las 7:30. Gracia y paz sea con ustedes. Adiós.